de integración regional eléctrica, denominada el Sistema Integrado Eléctrico Andino, el SINEA, que es, la idea es interconectar los países de Chile a Colombia, ¿verdad? Que naturalmente es Chile, Perú, Ecuador y Colombia, para la venta de excedentes, para aprovechar, ¿verdad?, las economías y los recursos que existen en los países y proveer a la gran demanda, ¿verdad?, que hay, por ejemplo, en el norte de Chile con la minería. En todo esto vemos, por un lado, oportunidades y por otro lado, desafíos. Los desafíos en cuanto a la tecnología son bastante claros. Las tecnologías renovables hasta hace poco eran bastante caras en general, son intermitentes, muchas veces la tecnología no es comprobada y el acceso a las líneas de transmisión no es fácil, como lo mencionó nuestro colega de Transelec, ¿verdad? Si bien es muy llamativo tener energía, por ejemplo, solar, ¿qué pasa cuando no hay luz, ¿verdad? O sea, nadie quiere que de repente se nos apaguen las luces acá porque pasó una nube por arriba de Concepción. Entonces, estos son temas importantes y hay soluciones tecnológicas que muchas veces implican un costo mayor. Por otra parte, tenemos el tema del marco normativo. Tenemos oportunidades que se nos presentan, ¿verdad?, por la implementación de la ley de renovables, la RNC que mencioné anteriormente, que ¿verdad?, impone una norma, impone una exigencia, ¿verdad?, de llegar al 5% en 2012, al 10% en 2020. Pero como bien lo mencionó anteriormente el colega de Acera, si no me equivoco, esta es una meta aparentemente bastante tímida, ¿ya? Entonces, la verdad, hoy en día ya estamos en cumplimiento. Hasta el 2014 probablemente el crecimiento va a ser más impulsado por el interés por el económico que por la exigencia normativa. Por otra parte, nos presenta la ley de net billing, cuyo número no recuerdo, pero esto básicamente lo que va a permitir es que los generadores pequeños, privados, por ejemplo, un comercio que quiere poner paneles solares sobre su bodega, pueda inyectar a la red con tal de que sea menos de 100 kilowatts de potencia, ¿verdad? Ahora, esa ley existe, pero la normativa todavía no existe, entonces esto todavía va a ser un periodo de prueba con la implementación del proyecto que estamos patrocinando con el Ministerio. Y finalmente, dentro de lo que se podría llamar marco normativo está el mercado spot, ¿verdad? Que los precios son volátiles, entonces eso impide o dificulta, ¿verdad?, cualquier contrato a largo plazo de compra de energía. Y sin un contrato de compra de energía a largo plazo se dificulta el financiamiento, o sea, se dificulta ir a cualquier banco y pedirle un project finance sin tener los flujos de caja, ¿verdad?, una proyección de flujos de caja más o menos garantizada. Por otra parte, acá hay un punto interesante, es que no se reconoce dentro de la normativa el autoconsumo o la generación térmica como tributo. ¿En qué sentido? Digamos que si una empresa minera, ¿verdad?, pone un parque solar fotovoltaico de 1 megawatt, por ejemplo, en Calama, para autoconsumo, eso a ellos no les da ninguna otra, o sea, les da la ventaja de autoconsumo, pero no les da ninguna ventaja para cumplir con la ley de renovables, con la RNC. Entonces no se está dando ese incentivo para ese tipo de instalaciones. Lo mismo para la generación térmica. Si algún proceso industrial decide o quiere considerar poner energías renovables, concentración solar, por ejemplo, para crear calor para sus procesos, eso no le da un beneficio a la empresa eléctrica. Entonces, ese es un tema para considerar. Por otra parte, en cuanto a incentivos, hay países, ¿verdad?, que a través del gobierno han logrado incentivar mucho el crecimiento de sus industrias. En Escocia, por ejemplo, en los últimos 20 años, el gobierno ha impulsado mucho la cooperación entre la industria, la investigación y el gobierno para convertirse hoy en día en los expertos en energía marina en el mundo, pese a que ellos tienen acceso a petróleo a muy bajo precio. Igual, ellos decidieron enfocarse en energía marina y hoy en día son una potencia en ese tema. En cuanto a eficiencia energética, tenemos el ejemplo de Alemania, donde hoy en día en las construcciones de viviendas hay estándares exigidos por el gobierno que uno tiene que adoptar. O sea, hay estándares mínimos de eficiencia energética para las construcciones, por ejemplo, para los artefactos de la casa, el refrigerador, etcétera. En Estados Unidos también. En Chile todavía esos estándares son optativos, son voluntarios. Y en otros países como Nueva Zelanda, ¿verdad?, ha habido un rol muy activo del gobierno
en subsidiar, por ejemplo, la geotermia. Otra traba, otro desafío son los permisos y las concesiones. Esto especialmente se aplica, como vimos hoy en día, al tema eléctrico, y eso la verdad es una traba, pero también hay temas de concesiones de agua, concesiones de terreno, uso de terreno, concesiones marítimas, tanto para generación como para transmisión. Y como vimos también hay falta de claridad en cuanto a los procedimientos de evaluación de impacto y los procedimientos para todos los permisos. Finalmente, también un tema que se ve mucho en la prensa, la oposición ciudadana. Si bien hoy en día la energía renovable se ve como una solución excelente, es muy atractiva para las comunidades, esto va a tener un impacto visual. O sea, el día de mañana, si uno va al norte, ¿verdad?, y ve kilómetros y kilómetros de espejos en el desierto, el impacto visual va a estar ahí. Entonces, es importante, ¿verdad?, que haya más información sobre cuál es el estado de energía en Chile, cuál es la urgencia y cuáles son las opciones y qué es lo que significa en costo. Porque, como bien dije al inicio, las energías renovables son entre las menos densas que hay, entonces el impacto visual es importante. Algunos temas a considerar, y con esto yo creo que los dejo. ¿Por qué queremos aumentar la participación de RNC? Yo creo que es muy importante tener claro eso, que es por la reducción de emisiones, para estar al nivel de la OECD y para proveer seguridad energética. Por otra parte, ¿qué instrumentos de fomento se deberían aplicar? Por una parte están los instrumentos financieros, están los instrumentos normativos, o también está dejar que el mercado decida, que en este momento, digamos, como los precios están bajando bastante, eso también es una posibilidad, pero implica mayor tiempo. También al adoptar tecnologías hay que considerar cuál es la confiabilidad de las tecnologías renovables y cuál es el momento adecuado para adoptar una tecnología. Por ejemplo, las tecnologías marinas hoy en día se ven muy atractivas, muy novedosas, pero si uno empieza a ver el detalle, son todavía muy costosas en cuanto a los costos nivelados de la energía. Entonces ahí hay que preguntarse si uno quiere entrar al principio y participar como desarrollador potencial de esa tecnología, o entrar al final y solamente adaptar en momentos tarde, digamos, la tecnología solamente para la implementación. Otro tema es cómo se puede complementar la implementación de las nuevas tecnologías con el desarrollo de las normas relevantes, que es un poco ahí, es un rol que está adoptando el Banco Interamericano con el Ministerio. Y finalmente, cómo se puede impulsar la colaboración entre los diferentes actores, que son el gobierno, la industria, la sociedad civil y las universidades y muchos más, ¿verdad? Esos son algunos de los temas que yo creo que estamos pensando, considerando para avanzar en este tema. Bueno, con eso termino la presentación. Muchas gracias.